Ok, pues buenas tardes a todos. Hoy tengo el gusto de presentarles a nuestro ponente, el doctor Juan Carlos Martínez Orozco. El doctor Juan Carlos realizó la licenciatura en física en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Realizó un doctorado directo en la entonces Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde obtuvo el título de doctor en Ciencias Física. Actualmente es investigador en la Unidad Académica de Física, Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha publicado también aproximadamente 50 artículos de investigación a nivel internacional y alrededor de 15 publicaciones en extenso, así como 2 capítulos de libros. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2 y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Pertenece a distintas sociedades científicas nacionales e internacionales y su línea de investigación abarca los temas de modelado, síntesis y caracterización de materiales. Doctor Juan Carlos, le agradezco haya aceptado mi invitación para impartir este seminario y puede comenzar cuando usted guste. Estimada doctora Reina, primero que nada te agradezco la invitación a la comunidad del CIMBESTAB. Debo de decir que estoy muy contento y muy emocionado porque el CIMBE siempre ha sido un referente en la ciencia de este país. Yo no tuve la suerte de pasar por ahí, bueno, por la parte formativa, pero conozco muchos colegas y reconozco la importancia de este foro. Entonces, ese es el agradecimiento. Voy a comenzar el, la plática. La titulé Estructura electrónica y elementos de matriz de dipolo en puntos cuánticos multicapa como una arista de las cosas que hacemos nosotros. Aquí queda claro en la Unidad Académica de Física de la Autónoma de Zacatecas, en el Seminario de Estado Sólido del Departamento de Física del CIMBESTAB. Lo primero que tuve que hacer fue investigar acerca del logo del CIMBESTAB. Me llamó la atención la vinculación entre investigación y tecnología, que es lo que significa este logo, y se vino a la mente una especie de imagen de punto cuántico bidimensional Corsair, que es unas cosas que hacemos recientemente. Entonces, ese es como el punto. Les agradezco la asistencia. ¿Cuál es la motivación de, bueno, luego aunque lo presento yo, es un trabajo de mucha gente, de un grupo completo de trabajo. Nosotros estamos estudiando propiedades optoelectrónicas, en un sistema específico de puntos cuánticos, aunque a lo largo de muchos años tenemos experiencia en pozos, hilos, solamente en anillos, o inclusive sistemas bidimensionales en épocas recientes. ¿Y esto por qué ha sido así? Porque es un tema de interés. Desde el punto de vista física básica, sabemos que hay mucha investigación todavía en desarrollo. Y la parte experimental, aunque un servidor y mi grupo es teórico, pues evidentemente siempre va de la mano experimental porque queremos corroborar nuestros resultados o tratar de explicar algunas mediciones. Y, ¿por qué no decirlo? Y eso es una cosa que también estamos tratando de incursionar, pues la posible aplicación, porque es fundamental ver para qué sirven todas estas investigaciones. Entonces, esta definición que saqué aquí tiene que ver con el Premio Nobel de Química de 2023. Ahorita digo porque puse entre paréntesis físicos. Entonces, resulta ser que los puntos cuánticos son sistemas que han sido sintetizados experimentalmente mediante métodos químicos. Esto es para englobar la parte del Premio Nobel de Química. Sin embargo, hay que reconocer que los puntos cuánticos también se construyen por métodos físicos y aquí hay unos elementos. Pero lo pongo entre paréntesis porque esta se refiere solamente a lo que les otorgó el Premio Nobel de Química a Maguendi, Louis Bruce y Alexei Yekimov, justamente por el descubrimiento y síntesis de los puntos cuánticos, aunque estos se refieren en este contexto a la parte de puntos cuánticos coloidales, pero no son los únicos que vamos a hablar. Ya aterrizando un poquito en la idea de punto cuántico, las geometrías de estos sistemas pueden encontrar, tanto desde el punto de vista experimental, los piramidales son uno de ellos. Voy a poner unas imágenes que lo van a comprobar. Desde el punto de vista idealizado o de los puntos cuánticos coloidales con simetrías esféricas o muy cercanas a la esfera, semilentes si se colocan sobre substratos o se crecen por técnicas epitaxiales. Los anillos cuánticos también tienen tiempo en escena, lo cual lo podríamos denotar como una especie de punto cuántico con forma así en forma de dona, entre otros, y nosotros estamos interesados en los sistemas multicapas. Esta imagen es una imagen de unos temas de investigación con los estudiantes, donde esquematizan
un punto cuántico núcleo capa o core shell de selenuro de cadmio de cierto ancho con sulfuro de cadmio. Y se propone colocarle una siguiente capa de selenuro de zinc y así hasta que hacemos estructuras multicapas. Estas son propuestas teóricas, estudiamos las propiedades electrónicas y también sabemos que hay algunos reportes experimentales de una o dos capas. Tal vez llegar al punto de vista de 4 o 5 capas podría ser difícil, desde el punto de vista experimental, pero desde el punto de vista básico nos interesa ver cómo se comportaría. Entonces, esta es una imagen de uno de estos sistemas. Entonces, ¿qué son los puntos cuánticos? Nosotros mencionamos que cuando los cúmulos de materia o de átomos se vuelven o se hacen muy pequeños, aquí está la visión esa de construcción de sistemas bottom-up y top-down, depende de cómo es que los diseñemos. Pero cuando nosotros tenemos sistemas con dimensiones nanométricas, aunque la definición más precisa tendría que ver con que el tamaño de los sistemas sean comparables con la amplitud de onda de Broglie para mostrar fenómenos cuánticos, surgen justamente estas partículas a lo que le llamamos puntos cuánticos. Entonces, una primera imagen que tengo aquí de este artículo reciente, que se llama el rol de los sistemas semiconductores piramidales en la parte de optoelectrónica, muestra sistemas de puntos cuánticos que se pueden considerar piramidales, más o menos bien definidos. Aquí está un esquema. Y un sistema que me interesa a mí hace mucho tiempo son los puntos cuánticos piramidales truncados. Aquí tenemos una imagen de cómo es que estos puntos cuánticos se crecen en estos materiales. Aquí está la referencia. Y voy a tratar de ligarlo con lo de puntos cuánticos coloidales. El Premio Nobel de Química se dio justamente por la síntesis, dicen descubrimiento y síntesis de puntos cuánticos, pero en mi opinión se refiere solamente a los de las técnicas de Bawendi y ellos, pero también sabemos que los puntos cuánticos aparecen en métodos epitaxiales. Y en esta misma referencia menciona que uno de los primeros propusieron puntos cuánticos piramidales fue justamente el doctor Máximo López, en el artículo del 93, y aquí le pongo la imagen donde habla acerca de la epitaxia, principalmente epitaxial de puntos cuánticos en una dirección específica del nudo de galio para estructuras tridimensionales confinadas. Entonces, este review menciona que el primero que propuso puntos cuánticos piramidales o los construyó fue justamente el doctor Máximo López en esta referencia. Seguramente ustedes lo deben conocer. Esta otra imagen la tomé justamente de la documentación del Premio Nobel de Química del año pasado, donde hablan de una imagen de un punto cuántico esférico de selenuro de cadmio. Aquí podemos ver el tamaño promedio de ese punto cuántico. Estamos hablando de un punto cuántico de diámetro de 10 nanómetros aproximadamente. Aquí está la estructura atómica de un nanocristal de ese mismo material, una representación con esferas. Y la propiedad de este tipo de sistemas, que es la que nos interesa a nosotros para distintas propiedades, pues tiene que ver con el confinamiento en una región del núcleo. En este caso, tenemos un núcleo de selenuro de cadmio y luego lo cubrimos con otra capa de otro material, de manera tal que generamos este confinamiento finito. Y obviamente fuera de esta core shell, pues lo que tenemos es líquido o un confinamiento infinito desde el punto de vista teórico. Entonces, aquí nada más lo que es que esquematizamos son los distintos niveles de energía de huecos y valencia, las posibles transiciones ópticas del sistema, los números cuánticos angulares de cómo es que reaccionan a la luz, y podemos estudiar, pues, cómo todas las posibles transiciones ópticas involucradas. Entonces, estos son como los dos grandes esquemas, en mi opinión, de que es un punto cuántico. El Nobel de Química fue por síntesis, pero desde el punto de vista coloidal, hasta donde yo tengo conocimiento, pero también aparecen técnicas epitaxiales. Entonces, para darle un poquito más bueno, para repasar rápidamente lo del Nobel de Química 2023, aquí me di a la tarea de sacar esta imagen de los tres galardonados, pues justamente Bawendi, que nació en París en el 61 y está ahorita en el MIT. Louis Bruce nació en Cleveland, Ohio, y ahorita está en Columbia University. Y Alexei Akimov, que nació en el 45 en San Petersburgo, y está ahorita en Nueva York, en Nanocrystals and Technology Inc. ¿Por qué ellos fueron merecedores al Premio Nobel de Química? Pues aquí está un resumen donde dice que Alexei Yakimov en el 91 lo que se dio cuenta
es de que con las partículas en unos pocos nanómetros de diámetro, el espacio disponible para los electrones disminuía y afectaba las propiedades ópticas del sistema. Esto, si recordamos la imagen anterior, esencialmente, si no sabemos que si un punto cuántico disminuye su ancho, los niveles se separan, entonces uno puede modular de cierta forma las transiciones ópticas en el sistema, y que es lo que refleja en esta imagen. Entonces, los puntos cuánticos absorben luz y entonces emiten con otra longitud de onda, y el color evidentemente depende del tamaño de la partícula, justamente por ese alineamiento, ese desplazamiento de niveles relativos de energía, y esta es una imagen típica de este tipo de sistemas. Y aquí Mob se dio cuenta de que el color en estos vídeos provenía justamente de nanopartículas de cloruro de cobre, y él demostró que el tamaño de las partículas afecta el color justamente por este mecanismo que les menciono. Después, Louis Bruce en el 83 demostró que estos efectos cuánticos, depende del tamaño, están presentes también en partículas flotando libremente en fluido. Esa una especie de caricatura de cómo pintamos cosas con una sustancia que, dependiendo del tamaño de sus constituyentes, tiene uno u otro color. Y tal vez el resultado más interesante, bueno, otro de los resultados por los que se configuró el Premio Nobel de Química fue los experimentos de Bawendi. Bawendi construyó un método muy fácil que permite sintetizar puntos cuánticos, y ese está basado en este esquema. Son un solvente con condiciones experimentales muy específicas, un termómetro de la temperatura, un gas inerte y un precursor. Se inyecta este precursor, empiezan a nuclear puntos cuánticos que se forman pequeños cristales. Lo que menciona aquí es de que cuando introducimos este precursor, se enfría la muestra, deja crecer el material, pero lo que Bawendi hizo fue calentar después el sistema, y en función del tiempo, de la temperatura, puede construir puntos cuánticos de distintos tamaños, y por lo tanto controlar las propiedades ópticas de estos sistemas. Este método es el que se usa, como menciona aquí, fue tan exitoso que puede utilizarse en aplicaciones, y creo que hay muchas de las que podemos hablar, pero eso lo hacemos un poquito más adelante. Personalmente, tengo un rato dando mecánica cuántica, y aunque hay muchas formas, es una cosa pedagógica. A veces no logro yo hacer entender a los estudiantes de qué estamos hablando en nanopartículas. Esta imagen me gustó mucho porque lo que dice es una cuestión de percepción, que dice que el tamaño de un punto cuántico es a un balón de fútbol, lo mismo que un balón de fútbol es al tamaño del planeta Tierra. Entonces, esto en principio nos da una noción de qué tamaño estamos hablando de estos sistemas, aunque en promedio tenemos un montón de puntos cuánticos en dispositivos. Pero esta imagen me parece muy interesante, también desde el punto de vista pedagógica, para ver el tamaño que estamos mencionando. Aparte de decir 10 a la menos 10 metros, que los físicos lo mencionamos mucho, pero es una interpretación gráfica. Entonces, ¿qué podemos decir los puntos cuánticos? Los puntos cuánticos, esta definición constituye una nueva clase de materiales, o yo diría más bien de sistemas, que no son ni moleculares por el tamaño, ni voluminosos. Es importante mencionar, por eso decía yo, son materiales que tienen la misma estructura y composición atómica que los materiales en bulto, pero sus propiedades se pueden ajustar en función de un único parámetro, que es el tamaño. Bueno, que yo agregaría la composición, impurezas y un montón de cosas más, pero en principio el tamaño es fundamental. Aquí vamos a observar cómo el comportamiento de las bandas que estudiamos bien en física, el gap del material, si yo voy haciendo cada vez más pequeño el punto cuántico, se van discretizando los niveles, y estos son los que a nosotros nos interesan en estos sistemas. Una forma de caracterizar bien los materiales tiene que ver la densidad de estados. Entonces, aquí está una gráfica de cómo, dependiendo de la dimensión de confinamiento, tenemos una densidad de estados que crece de esta forma, escalonada, hasta que llegamos al punto cuántico, que son una alta densidad de estados disponibles en energías bien determinadas. Entonces, esta imagen la saqué de este documento de Alferov, Premio Nobel 2000, si no me equivoco, y habla acerca de un poquito de confinamiento cuántico. Bueno, esta imagen yo creo que nos ayuda mucho a entender bien la parte de los puntos cuánticos, porque, insisto, el Premio Nobel de Química fue por este tipo de crecimiento,
Pero los puntos cuánticos se sabe, como los que hizo Máximo López en el 93, en la referencia que yo les mencioné, utilizan técnicas como Straky-Krastanov, que es el crecimiento epitaxial sobre un substrato con ciertas características, ciertas temperaturas, genera esta película sobre la muestra y eventualmente empiezan a nuclear alrededor de ciertas regiones del material, generando estas islas de material o puntos cuánticos que fundamentalmente dicen que tienen formas piramidales muy anchas de base y no tan altas o semilentes. Y es una técnica bien conocida en la técnica experimental. Evidentemente, como punto de vista teórico lo estudiamos, sabemos que esa es la técnica para construir puntos cuánticos. Otra posibilidad es la litografía. Sobre un sistema que se cree epitaxialmente, por ejemplo, se pone una máscara, se ataca químicamente el sistema y podemos generar, por ejemplo, lingotes o barras de material donde tenemos un confinamiento aquí en esta región azul, que es arsenuro de galio, rodeado por barreras de arsenuro de galio aluminio. Y este último, pues el que mencionaba yo de Bawendi, donde por técnicas químicas se crecen puntos cuánticos, después pueden funcionalizar o cubrir con muchas aplicaciones, se pueden colocar sobre materiales y generar dispositivos que voy a mencionar un poquito más adelante. Uno de los temas de interés que tenemos nosotros hace años tiene que ver con el posible uso de puntos cuánticos en celdas solares. Te platico la idea. Y en esa época, cuando me preguntaban que si era posible creer epitaxialmente estos sistemas, encontré esta referencia donde sencillamente describe los tiempos en los que se abren los shooters de estas técnicas MB en ese crecimiento de selenuro de zinc, telenuro de zinc, para generar puntos cuánticos en una superred que eventualmente pueden tener la potencial de aplicaciones en celdas solares. Entonces, hay un artículo 2015 donde da una receta, por decirlo así, o cuál es la apertura y cierre de canales en estas técnicas para generar estos cúmulos de materiales y generar puntos cuánticos en una superred. ¿Por qué nosotros estamos interesados en esto? Les mencionaba yo que hay una propuesta de Arturo y Luc, Marty y Arturo Luc, pues espero no estar equivocado, unos españoles hace unos años, donde ellos proponen que las celdas solares de puntos cuánticos pueden generar el mecanismo de banda intermedia y eso aumenta la eficiencia de las celdas solares. Esa es una propuesta teórica de hace algunos años y entonces nosotros estamos estudiando puntos cuánticos y queremos eventualmente estudiarlos, este sistema de superred, estamos en esta etapa, porque lo que proponen es que debido a la existencia del traslado de estos estados se genera una banda intermedia entre la banda de valencia y de conducción, donde cuando llega la luz solar hay electrones que pasan de la banda de valencia a esta banda intermedia con esta energía y luego con otra energía lo hacemos conducir hasta este nivel. Entonces, este mecanismo de banda intermedia fue propuesto hace algunos años por Antonio y Martin Luc, ya lo recordé bien, y prometen que se puede eficientizar. De hecho, yo he visto artículos donde dicen que sí lo logran, pero evidentemente no logra la eficiencia que teóricamente se predice, que supera el 50% de eficiencia. Esta imagen de aquí es una representación que saqué de esta página, donde esquematizan cómo se construyen los puntos cuánticos, obviamente es una caricatura, y desde el punto de vista teórico lo que hace es que unos electrones de la banda de valencia, cuando llega la radiación, la luz, se alojan, unos pasan directamente a conducir, otros se alojan momentáneamente en este estado intermedio y eventualmente empiezan a conducir. Entonces, la mejora en la eficiencia de estos dispositivos de puntos cuánticos estriba en que absorbo radiación de diferentes longitudes y no solamente en esta azul, por ejemplo. Bueno, antes de pasar a nuestros resultados, quiero hacer una especie de revisión. Es un artículo más o menos reciente de Science, donde esquematiza, como está muy de moda en muchos artículos, en muchos temas, en muchos reviews, para qué sirve un sistema. Voy a enfocarme en algunos de ellos y tengo que reconocer que en otros no sé cómo funciona, como la realidad aumentada. Pero un punto cuántico, como les mencioné, cuando se coloca en una superred, en un sistema, podría servir para almacenamiento de energía, aprovisionamiento de energía en celdas solares o concentradores solares. Hay mucha investigación en estos temas. Evidentemente, esta imagen que está aquí es la que uno ve de Bawendi en las páginas del Premio Nobel de Química. Está él aquí con sus puntos cuánticos en crisoles.
y que se puede utilizar para pantallas de puntos cuánticos, para cámaras, iluminación. Hay una aplicación aquí, por ejemplo, transporte de carga. Uno lo que hace es que coloca puntos cuánticos que tienen exceso de carga, entonces puede conducir a través de ciertos caminos específicos con un campo eléctrico. Está la parte que tenemos mucho interés, pero no nos hemos metido ahí, aunque tenemos ideas iniciales de cómo un punto cuántico funcionalizado, que es un tema que realiza mucha gente, se puede luego utilizar para generar bioimagen. Evidentemente los detalles, ahí la parte con los biólogos es qué tipo de células se les colocan, qué tipo de materiales, para que eventualmente vayan y se coloquen en las células, por ejemplo, aquí de los ratoncitos, y podemos generar imágenes de posibles regiones cancerígenas u otras problemas. Entonces, hay mucha investigación en bioimagen y en biomedicina, pero son puntos cuánticos que se funcionalizan. Está el tema de información cuántica. Hay mucha gente que propone que los puntos cuánticos podrían servir para generar los famosísimos quantum qubits y eventualmente generar toda esta tecnología que nos está muy interesado. La visión, esa no, honestamente no sé qué relación tenga por aquí, pero también se propone como realidad aumentada y visión de vehículos. Seguramente todo tiene que ver con respuesta electromagnética y cambios de ella para tomar ciertas mediciones. Entonces, esta es una imagen típica de mis artículos donde nos dice para qué sirven los puntos cuánticos. Y nosotros, aquí es donde les voy a platicar un poquito de lo que hacemos, ya que di una panorama más o menos general de qué es un punto cuántico, en qué se tiene potenciales aplicaciones. Nosotros lo que resolvemos en nuestro grupo es sistemas cuánticos multicapa utilizando la aproximación de masa efectiva, considerando campos eléctricos y magnéticos. Entonces, lo que hacemos es resolver la ecuación de Schrödinger, donde consideramos el hamiltoniano cuando tenemos un campo magnético a través de potencial vectorial y un campo eléctrico a través de potencial escalar. Este potencial B es el potencial de confinamiento que nosotros tenemos. Y la forma que nosotros lo resolvemos, dado que son puntos cuánticos o esféricos o recientemente oblatos u otras referencias, es aprovechar la axisimetría del sistema. Para lugar de resolver el sistema tridimensional, separamos la ecuación en una parte azimutal y en esta la función de onda, la parte radial y el rho en z es la que resolvemos nosotros por medio de diferencias finitas. Entonces, nosotros trabajamos en aproximación de masa efectiva y aprovechamos la axisimetría de los sistemas que estamos estudiando en estos casos que les voy a mostrar para resolver el problema. Este ya es el hamiltoniano que nosotros resolvimos cuando propusimos un campo magnético constante en Z y un campo eléctrico en Z. Estos primeros tres términos son las energías cinéticas en coordenadas cilíndricas. Este cuarto término es un término centrífugo que aparece de la solución del problema, este que está aquí. Aquí tenemos una dependencia lineal y una cuadrática en el campo magnético, los términos de magnético y paramagnético. Aquí está el efecto del campo eléctrico aplicado en Z y el potencial de confinamiento. Entonces, lo que resolvemos es esta ecuación justamente utilizando un método de diferencias finitas. En este primer trabajo que les voy a mostrar, hicimos un punto cuántico esférico considerando efectos de presión hidrostática. Entonces, por ejemplo, utilizamos esta ecuación paramétrica que está reportada en la literatura hace tiempo, donde considera cómo cambia, por ejemplo, el gap del material en el punto gamma debido a la presión. También depende de la concentración de aluminio cuando tengo tres estructuras y los ajustes energéticos respecto a ellas. Entonces, hay modelos ya reportados en la literatura de cómo cambia la masa efectiva con la presión, que no tiene que otra cosa que ver cuando uno cambia la presión, cambia la distancia interatómica, entonces afecta la estructura de bandas y la curvatura y por lo tanto el valor de la masa efectiva. Entonces, aquí están los parámetros, o sea, cómo depende el band gap de la concentración y de la presión. Aquí está la referencia del artículo donde nosotros resumimos eso, aunque todo está reportado en la literatura. Aquí está la dependencia de las barreras de potencial o van offset para dos regiones de presión. Nosotros nos restringimos a la región donde la presión sigue manteniendo el material de gap directo, esto lo explico más adelante, y aquí están todos los parámetros involucrados en nuestros modelos. Esta diagrama, primero me permite explicarles eso que les mencioné y segundo, definir el material que fundamentalmente nosotros estudiamos. Nosotros estudiamos arsenuro de galio, arsenuro de galio aluminio, aunque hemos incursionado en otros materiales con los fenómenos que le corresponden. Sabemos que el arsenuro de galio es un material de gap directo,
un gap de 1.5 aproximadamente. El arsenuro de aluminio es un material de gap indirecto. Nosotros sabemos que si mezclamos estos dos materiales, dependiendo de la concentración de aluminio, puede tener un material de gap directo o indirecto. Esa es una primera característica. Otra cosa que pasa con esto, pues voy a tomar como ejemplo esta figura. Cuando yo presiono, se presiona hidrostáticamente el material en bulto, no necesariamente el punto cuántico, el material en bulto, insisto, cambia la distancia interatómica, entonces hay cambios ligeros en la forma de las bandas, y eso es justamente, bueno, se sabe bien que la más efectiva, al menos en estos materiales, aunque en general es un escalar, depende de la curvatura en el mínimo de esta banda. Entonces, meter presión hidrostática implica primero cambio en la curvatura y por lo tanto modificaciones de la banda más efectiva. Y también si uno presiona demasiado, también hay transiciones de material de gap directo a indirecto debido a presión hidrostática y no necesariamente a la concentración de la mezcla ternaria. Entonces, esta imagen me permite explicar ese hecho. Y finalmente, por eso lo titulé elementos de matriz de dipolo, aunque nosotros calculamos absorción y óptica no lineal. Lo que hacemos es, en nuestros modelos, utilizando la solución de esta ecuación, de este formalismo de matriz de densidad compacta, fórmulas, por ejemplo, como la absorción. Nosotros investigamos qué es lo que pasa o qué tan eficiente es la absorción entre niveles cuánticos de sistemas cuánticos, en este caso puntos cuánticos, y este depende directamente del elemento de matriz de dipolo, que es el que voy a explicar enseguida. Entonces, en esta figura, en estas primeras diapositivas, que es el artículo de Gabriel, un estudiante de la Unidad Académica de Física, calculamos absorción, y en otros que tenemos en desarrollo, estamos todavía calculando un poquito de cosas preliminares, por eso lo nombré solamente elementos de matriz de dipolo, pero nos da mucha información del comportamiento optoelectrónico de los sistemas. Entonces pasamos a los resultados de discusión. El primer sistema que les quiero así como mencionar es un punto cuántico core shell. En esta caricatura, en esta imagen gráfica, presento un núcleo de arsenuro de galio cubierto por dos regiones de arsenuro de galio-aluminio. Es una propuesta teórica. Tengo el primer estado, evidentemente tiene una simetría esférica, un estado S, y el primer estado excitado, un estado P, y aquí tenemos el sistema. Entonces podemos hacer estudios, por ejemplo, cómo se comportan los niveles de energía como función del tamaño del núcleo. Este sistema en su conjunto está alrededor de los 30 nanómetros, la propuesta, y nosotros variamos el radio interno del núcleo desde 5 hasta 15, y evidentemente, entre más grande es el tamaño del pozo, los niveles tienen que disminuir, lo cual corresponde a lo que esperábamos. Aquí podemos ver los famosos efectos de anticruce, tiene que ver cuando una función de onda cambia de una región a otra, o dos niveles que vienen por dos regiones se anticruzan, entonces aquí están los efectos típicos de anticruce. Es nada más una especie de resultado preliminar. Este artículo es el artículo que publicamos hace poquito con Gabriel. Esencialmente es un punto cuántico triple y estudiamos los efectos de presión hidrostática. Aquí está la referencia por si alguien le tiene interés o se los podemos compartir si ustedes quieren. ¿Qué tipo de cosas reportamos aquí? ¿O cuál es lo interesante de este sistema? Nosotros demostramos, o reportamos, mejor dicho, cómo cambian los niveles de energía con la presión. Fíjense que la presión induce cambios no muy drásticos en la masa efectiva y en la constante eléctrica, entonces los niveles varían no tan fuertemente, pero hay una presión en la cual se da una especie de transición donde los niveles decaen mucho más rápido. ¿Sí? Esta presión depende del ancho del sistema, como lo marca el modelo, entonces aquí encontramos una región donde la energía y la diferencia de energía que se está en línea punteada tiene cambios como más apreciables. Entonces proponemos en el artículo que la presión hidrostática nos puede dar, nos puede investigar para qué presión se dan estas transiciones o estos cambios apreciables en los sistemas. El elemento de matriz de dipolo tiene que ver con la integral de la función del estado base con el primer estado, entonces primero disminuye hasta esta presión y luego eventualmente aumenta y reportamos el comportamiento del coeficiente de absorción. Este es un estudio donde reportamos también efecto de campo magnético. El campo magnético es bien sabido por el término cuadrático en el hamiltoniano que les mostré, que es el que predomina. Aumenta el confinamiento y sube los niveles de energía, pero los hace de manera no tan pronunciada. Aumenta el elemento de matriz porque comprime aún más las funciones de onda, entonces la integral de traslape por relación usada aumenta, y aquí reportamos la absorción de este sistema. Pero tal vez el más interesante tiene que ver con el campo eléctrico.
El campo eléctrico lo que hace recordemos que es un punto cuántico esférico, que aplicamos un campo en la dirección Z, entonces lo que hace es que promueve el estado base hacia el polo sur del punto cuántico, el primer estado por ortogonalidad se va hacia arriba, entonces induce cambios más importantes, tanto en los niveles de energía como el comportamiento de los niveles, elementos de matriz. Entonces aquí observamos que el estado base disminuye debido al inclinamiento debido al campo eléctrico. El primer estado excitado tiene aquí una especie de comportamiento. No pinta el tercer estado, pero cada que hay una como bajada rápida tiene que ver con un estado que baja y sube, como una especie de anticruce. Y las líneas punteadas es la diferencia de energías. ¿Por qué son importantes las diferencias de energías? Porque el coeficiente de absorción depende del denominador de estas diferencias. Entonces, en principio, la resonancia o respuesta óptica depende de qué energía esté guardada por aquí. Y el elemento de matriz, una vez más, que tiene que ver con ese integral del estado base y el primer estado con Z, en principio yo podía sacar la información de que para este campo, que es un campo realizable en este tipo de sistema 100 kilovolts por centímetro, yo tengo coeficiente de absorción, elemento de matriz con un valor alto y en principio una absorción también importante. Pero hay que recordar que la fórmula depende tanto de la diferencia de nivel de energía como del elemento de matriz. Y aquí tenemos la gráfica del coeficiente de absorción. Lo que reportamos en ese artículo es de que conforme va aumentando el campo eléctrico, aquí tengo como dos posiciones de absorción importante y luego hay un corrimiento al rojo y luego vuelve a haber un corrimiento al azul con otro punto donde la absorción es importante. Entonces, la propuesta es que podemos controlar la absorción de este sistema idealizado a través de campos eléctricos y encontrar puntos donde se optimizan justamente esta propiedad. Lo voy a platicar un poquito más rápido. Es una idea alternativa de un estudiante también de maestría. Él dijo, bueno, ¿qué pasa si nosotros intercambiamos las regiones? Es decir, que en el núcleo tenga arsenuro de galio y aluminio, es decir, una barrera, y en la primera capa arsenuro de galio. Eso tiene que ver con la idea de generar confinamiento en los extremos, tratando de emular un poquito los anillos cuánticos y buscar oscilaciones de Aharonov-Bohm. No lo logramos desde el punto de vista teórico, al menos hasta este punto, pero se los muestro. Esencialmente, ese es el mismo sistema, solamente que el confinamiento está en la capa de afuera. Evidentemente, el estado base tiene un comportamiento esférico. Conforme va aumentando el campo magnético por el término cuadrático del hamiltoniano tiende a confinar a los electrones, entonces los expulsa, por decirlo de alguna forma, hacia los núcleos. Y la segunda línea tiene que ver con un número angular, número cuántico de ML igual a 1, que habilita el término centrífugo. Y eso se explica más rápidamente, si uno recuerda el hamiltoniano, esencialmente el término centrífugo depende de ML cuadrada, y lo que hace es tiende a empujar a los electrones hacia los polos. Y el campo magnético lo que hace es tiende a juntarlo. Entonces hay una competencia entre el término centrífugo y el término magnético, dependiendo del número cuántico que tengamos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que reportamos en este trabajo? Pues encontramos que la diferencia de energía, aquí no pongo los niveles, solamente la diferencia, disminuye desde 16.000 electronvoltios hasta prácticamente 1 o 2 como función del campo magnético. Honestamente, el campo magnético que se tiene experimentalmente ronda los 15, 20. Mi estudiante dijo, ¿quiere explorar más? Digo, pues teóricamente sí, pero aquí está el comportamiento normal y los elementos de matriz correspondientes y reportamos la absorción. Una vez más, decimos que conforme aumenta el campo magnético, entonces lo que tengo son corrimientos de energías mayores y un aumento en la absorción, que ese es como el objetivo, la idea, los resultados de este trabajo. Hacemos estudios con campo eléctrico. Evidentemente, el campo eléctrico empuja al electrón del estado base solamente hacia la parte sur del punto cuántico. Si yo tengo un número cuántico m igual a 1, está activo el término centrífugo. Entonces hay una resistencia a que se vaya hasta el fondo. Entonces hay una competencia entre esos dos. Y aquí lo que reporto es las diferencias de energía aumentan, como lo sabemos. Bueno, las diferencias de energía aumentan y el elemento de matriz tiene un elemento mínimo, es decir, que aquí en principio la absorción disminuiría, pero en esas regiones tendría que aumentar. Y aquí hay una gráfica del comportamiento del coeficiente de absorción, corrimiento al azul, dependiendo, conforme va aumentando el campo eléctrico. Y finalmente tenemos un resultado variando un parámetro geométrico, que es uno de los pozos. Este resultado es interesante porque lo que cambio es el radio del núcleo. Cuando el radio del núcleo vale 0, significa que aquí tengo arsenuro de galio. Conforme va aumentando el radio del núcleo, fíjense que va expulsando, por decirlo de alguna forma,
la probabilidad de que la partícula esté en el núcleo, porque está apareciendo una barrera, y eventualmente lo confino en esta región. Evidentemente, esta es una simulación teórica, pero sí nos da elementos para ver de qué tamaño tiene que ser el núcleo para ver cómo puedo controlar yo la estructura electrónica y reportamos diferencias de energías. Y por ejemplo, aquí nosotros podríamos decir o decimos que para un radio del núcleo de aproximadamente 8 tendríamos un elemento de matriz que se maximiza y podría optimizar la absorción de estos sistemas. Por eso son este tipo de estudios. Ya para ir como avanzando, estamos trabajando recientemente, los dos trabajos previos, uno está publicado, el otro está en desarrollo, pero estamos viendo la aplicabilidad. Estamos estudiando puntos cuánticos considerando simetrías oblatas, en este caso un punto cuántico Corchel, multicapa oblato. Aquí tengo una región, una barrera, un pozo, una barrera pequeña, y encontramos que el estado base, por ejemplo, está en el ecuador de este sistema. Y aquí es un cálculo rápido que hacemos de cómo se comportan los niveles como función de los pozos. Una vez más aparecen anticruces, son comportamientos típicos de pozos cuánticos, inclusive unidimensionales. Entonces les muestro resultados preliminares, por eso le puse elementos de matriz, porque tenemos solamente elementos de matriz, de qué le pasa a un punto cuántico oblato. El estado base está en el ecuador, porque está más, energéticamente es más favorable. Y cuando el campo eléctrico vale 15 o 30, lo que hace es que empuja al electrón, esa es la densidad de probabilidad, hacia el sur del punto cuántico. Si yo considero números cuánticos magnéticos distintos de cero, por ejemplo, aquí está 1 y 2, este lo que hace es esa resistencia a empujarlo hacia el ecuador, entonces hay una competencia entre esos sistemas. Los niveles de energía corresponden a lo que sabemos. Si aumenta el campo eléctrico por esa inclinación o tilting de electric field tilting, disminuye los niveles de energía. Y aquí encontramos, por ejemplo, que para la transición principal 0 y 1 hay un máximo en el elemento de matriz de dipolo. Entonces nosotros esperamos, y es lo que estamos investigando, que la absorción mejore para este valor. Pero yo puedo investigar otras posibles transiciones para generar, por ejemplo, generación de armónicos, que son temas que estamos investigando con mi grupo. Entonces aquí está, este resultado me permite predecir o más o menos saber más cuál va a ser el comportamiento de nuestros sistemas como función del campo eléctrico. Evidentemente, esta transición entre el primer estadio y el segundo para este campo se apaga y tiene que ver con la simetría de las funciones de onda, pero nos da mucha información de posibles rangos de aplicabilidad de propiedades ópticas de interés. Este último resultado tiene que ver con campos magnéticos. Obviamente, campo magnético, fíjense esto, el estado base sigue estando en el shell de afuera, que es el pozo. Conforme aumente el campo hasta 10 teslas, por ese confinamiento parabólico de Hamiltoniano tiende a empujarlo al shell de adentro, y lo hacemos para los distintos números cuánticos. Fíjense que la competencia entre campo magnético y el número cuántico m igual a 2 no logra empujar a ese estado para acá, pero para m igual a 0, que es un estado S, sí lo logra controlar. Entonces, reportamos los niveles de energía, en general aumentan, como se sabe, y los elementos de matriz de dipolo. Estos cambios abruptos en el elemento de matriz tienen que ver con el cambio de simetría cuando la función de onda cambia de un pozo a otro. Retomando, y ya que estoy por terminar, la idea principal de mi grupo hace 15 años de los puntos cuánticos, estábamos muy entusiasmados por explicar los puntos cuánticos piramidales, porque son los que aparecen con más frecuencia en las técnicas epitaxiales. Entonces, un primer intento que hice hace un año con unos estudiantes, ese no lo publicamos, lo intentamos, pero nos pusieron cuestionamientos y decidí dejarlo para después, pero ya lo retomamos. Esencialmente proponemos un punto cuántico de arsenuro de galio, de una base ancha, no tan alto, y hacemos los estudios que les menciono. Evidentemente, si aumento la base de la pirámide, los niveles disminuyen, y lo que calculamos son coeficientes de absorción de distintas transiciones. Aquí cada una depende de cuál es la transición que nosotros consideramos. Y estas gráficas son las gráficas de la densidad de probabilidad de la base, como función del tamaño. Si aumento el tamaño, pues aumenta la región donde está colocado el electrón. Y esta es la figura, digamos que si uno ve la pirámide en este plano, cómo es que se van comportando los estados. Y este achatamiento de la parte de arriba tiene que ver con que es un punto cuántico piramidal truncada, como el que les mencioné del artículo del doctor Máximo López del 93. Ya para ir acabando, estas es algunas de las ideas que tienen que ver con la parte de estado sólido.
Esta propuesta, este artículo es de Física del 17, tiene que ver con un artículo que hizo el doctor Rodríguez Magdaleno. Lo que hicimos es un estudio teórico de cómo se comportaban los niveles de energía como función del tamaño de los puntos, porque estábamos buscando el mecanismo de banda intermedia. Entonces, encontramos que si tuviéramos esa distribución de tamaños del punto cuántico, tendríamos estas bandas intermedias en estos sistemas, que es lo que es la idea de Marty y Luke respecto de cómo generar bandas intermedias con puntos cuánticos. Aquí reportamos distintas bandas en función del tamaño de este sistema de puntos cuánticos multicapa. Este es un artículo del 17. Más recientemente, lo que les mencionaba es que estamos experimentando en el grupo con distintos materiales, selenuro de cadmio, sulfuro de cadmio, selenuro de zinc, porque estos sistemas son más fáciles de sintetizar. El arsenuro de galio es el ejemplo básico, pero estos sistemas sí se sintetizan. Y, por ejemplo, en este reporte, lo que se considera son los efectos de tensión en el coeficiente de absorción, porque el arsenuro de galio y galio aluminio tienen constantes de red muy similares. Por lo tanto, uno puede no considerar la tensión. Pero cuando cambiamos a otros materiales, lo que obtenemos es tensión entre las capas, y hay modelos que consideran la tensión sistemas esféricos, y aquí se implementaron, y vemos que el efecto de la tensión son pequeños corrimientos en la absorción, si lo consideramos que está presente en el material y no considerado que es desde el punto de vista teórico. Entonces aquí está un sistema de los que hemos estudiado. Y el último que les quiero mostrar es de que estamos incursionando un poquito en la parte de los sistemas bidimensionales, y quisimos llevar la idea de los puntos cuánticos, pues obviamente no es exclusiva, mucha gente lo está haciendo. Entonces, hemos reportado algunos puntos cuánticos de forma triangular de disulfuro de molibdeno, con impurezas y con distintos puntos, y recientemente tenemos un artículo aceptado que es un punto cuántico de grafeno, considerando distintas impurezas, y esto tiene que ver con el análogo entre impurezas en sistemas tridimensionales, que aparecen estados en las bandas, cuasi estados, y en los puntos cuánticos, si nosotros hicimos este estudio. Entonces, ¿qué son los puntos cuánticos y las perspectivas? Pues en realidad los puntos cuánticos y los sistemas cuánticos semiconductores permiten diseñar con propiedades optoelectrónicas, se pueden controlar con factores externos. Todos estos estudios que les muestro de campos eléctricos, magnéticos, presión hidrostática, en función de la concentración, los anchos, es como para ir diseñando posibles sistemas que operen en ciertas longitudes de onda específicas. Las potenciales aplicaciones de esos sistemas sirven para mejorar o proponer innovadoras aplicaciones, lo cual depende tanto del modelado teórico, que en mi opinión ayuda mucho para tener una idea inicial de qué tamaño son los sistemas que nos podrían dar respuesta en un rango de energía específico, y evidentemente de la síntesis o crecimiento de ellos, y todo lo que tiene que ver con su implementación, con el diseño de dispositivos, que al menos en nuestro grupo estamos un poquito lejos, pero queremos contribuir por lo menos al modelado y, ¿por qué no?, a proponer ideas de para qué sirven este tipo de sistemas. No me resta sino agradecerles, bueno, primero a la gente, a las instituciones que están involucradas en todos estos trabajos, evidentemente la Autónoma de Zacatecas, al Consejo Nacional, las distintas opciones, tanto en becas como en proyectos. Las colaboraciones que sostenemos actualmente es la Universidad de Antioquia en Medellín, la Universidad de Cumhuriyet en Turquía, tenemos bastante trabajo con este grupo, la Universidad EIA en Colombia también, la Autónoma de Estado de Morelos, que fue donde me gradué y gran parte de mis colaboradores. Y actualmente estamos estableciendo una colaboración con la Universidad de Medellín, y, y a ustedes, evidentemente, por su atención y por estar por aquí con nosotros. Agradecemos al doctor Juan Carlos por esta charla tan interesante. Tenemos un aplauso virtual. Muchísimas gracias. Y pasamos a la sesión de preguntas. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Si gustan levantar la mano aquí en los participantes para cederles la palabra, por favor. Quien tenga alguna duda, pregunta, sugerencia, comentario. Ok. Bueno, en lo que se animan a preguntar. A lo que entendí en esta parte que tiene que ver sobre lo que son celdas solares, Ujú. los modelos que